Ulises, sí quiero hacer énfasis en el hecho de que estamos platicando muy interesante y me encanta, la verdad, y ya me di cuenta que podemos aventarnos 18 horas Nunca de lo que acaba. es el yoga, Bikram Yoga, de la espiritualidad, de cómo, ya lo dijiste, te ayuda físicamente, pero también hay que aclarar, el yoga es un deporte. Sí, claro. Es un deporte que además tiene una filosofía un poco distinta a los demás en cuanto que es un deporte sin violencia. No necesariamente que violencia sea quizá algo de pelear o algo así, sino que no hay violencia hacia tu cuerpo en el yoga. En el yoga no te lesionas. El yoga es algo que puedes seguir haciendo y haciendo y haciendo a los 80, 90, 100 años, ¿no? Sí. La mayoría de los deportes, si los practicas en alto rendimiento, pues te tienes que retirar por un desgaste del cuerpo, Exacto. ¿no? Y entonces el yoga es un deporte que tiene como objetivo el mejorar tu vida. Los deportes son increíbles y son divertidos, Claro. ¿no? Son divertidos verlos y practicarlos, pero su objetivo es ese, divertirte a través de llegar a un cierto lugar, a través de meter goles, no sé, ¿no? El yoga, su objetivo es que tu vida, ese día que hiciste yoga, sea mejor. Y si te quiero preguntar algo, estoy de acuerdo, que lo que pasa es que, perdón, se me fue Sí, sí, sí. sí, estoy de acuerdo que sea mejor. Tú decías, Daniel, en 30 minutos vas a estar, y sí, en 30 minutos estoy así con toda la actitud, y ahorita, pues, si quieres, le entramos por ahí, pero hay competencias de yoga, Sí, y además de las competencias de yoga, tú dijiste por un momento, hace muchos años cuando le hacía, o sea, estas competencias de yoga, o practicar por lo menos el Bikram Yoga, pues y dijiste hasta los 80, 90 años. Quiere decir que tienes una longevidad fuerte, ¿no? Con el yoga. totalmente. Bueno, las competencias. Los textos sagrados de donde se viene el yoga, Ajá. de donde lo recibimos, uno de los más importantes se conoce como el Bhagavad Gita, y es un texto escrito hace más o menos 5,000 años, o bueno, sí, como hace 5,000 años, Sí. que habla de eventos que sucedieron hace miles de años antes de cuando lo escribieron. Y ahí se describen las competencias de yoga. Imagínate nada más, son competencias que tienen miles de años de practicarse. En la India hay muchas competencias de yoga. En las universidades en la India, así como hay el equipo de fútbol, hay el equipo de yoga. Y es en muchas el más prestigioso, ¿no? Sí. Competencias nacionales. Bikram fue campeón nacional de yoga en la India a los 11, 12, 13 años y después ya no lo dejaron competir porque nadie quería competir porque decían, es cierto, ¿eh? Dijeron, entonces cuando él llegó 3 años seguidos fue campeón y cuando llegó a la competencia nacional el cuarto año hubo como medio una protesta ahí y entonces lo dejaron hacer nada más una demostración y dijeron que ya no era necesario que él siguiera compitiendo. Le dieron un título que es Yogi Raj, que le dijeron es el rey de los yogis y entonces ya no pudo competir. Entonces los mexicanos somos muy buenos en el yoga, los invito, las competencias de yoga son muy inspiradoras. Te decía que es un deporte con una filosofía distinta. ¿Cuál es el objetivo de los competidores en el yoga? Es simplemente demostrar lo que ha sucedido con ellos a través del yoga. Tú te paras ahí y haces una demostración y la gente que te ve dice, wow, ¿qué fue? O sea, ¿cómo alguien puede hacer eso? Sí. Y tiene algo esa persona. Y lo hacemos para que los que lo vean digan, yo quiero eso y quieran practicar. Entonces, por ejemplo, nos interesa mucho inspirar a los jóvenes y a los niños a practicar. Otra pregunta que me hiciste fue acerca de si hay una longevidad en el yoga. Sí. El yoga frena el proceso de envejecimiento. Punto final, así es. Si tú haces yoga, si tú practicas Bikram Yoga, dejas de envejecer. Okay. ¿Por qué? Porque todos los días el envejecimiento es un proceso de oxidación y digamos un poco de intoxicación del cuerpo. Con la desintoxicación tan profunda que tuviste y la oxigenación tan fuerte que tuviste y la purificación mental sobre todo, se detiene ese proceso. Ayer fue el cumpleaños de Bikram.
Bikram cumplió 69 años. Si tú lo ves, no vas a pensar que tiene 40 años, ¿sí? Hay una maestra, por ejemplo, que da clases todos los días, que hace yoga muy avanzado, y ella tiene 88 años. Entonces, solo considera un momento, si es que conoces a alguien que tenga 88 años y que allá adentro, junto a ti, hubiera estado haciéndolo mejor que todos los que estuviéramos ahí, a los 88 años. ¿Cómo puede suceder eso? Claro. Se llama Emi. Emi empezó a hacer yoga a los 40. ¿Sí? ¿Sabes por qué empezó a hacer yoga? Le diagnosticaron un tumor. Tenía un tumor. Sí. Y le dijeron que tenía 6 meses de vida. Hace 48 años. Impresionante. Y entonces el yoga es algo que con el tiempo lo puedes hacer más y más. ¿Sabes? Yoga no es algo que hagamos realmente. Yoga es algo que tratamos de hacer. Todos los días vienes y tratas de hacer lo mejor que puedas. Nunca acabas. No hay nadie que ya logra, sino que todos los días trata de hacer mejor. Y cada día es distinto. Unos días puedes hacer unas cosas y otras otras. Cuando propuse hacer el programa de Bikram Yoga, escuchas por ahí, y lo tengo que decir, y para que tú lo aclares, ¿no? Más que nada, escuchas gente por ahí que dice, no, pero Bikram Yoga no es higiénico, que es el calor, que es esto, que el sudor, que muchas cosas escuché yo y dije, bueno, a mí el programa se trata de que la gente conozca los deportes, que se trata de ver y que conozcan. Yo hice muchísimo ejercicio y sudé muchísimo, pero no es como si alguien me bañó en su sudor o como si me hicieron... O sea, yo no me sentí mal, la verdad. Entonces, ¿qué decir a esas personas, Ulises? Lo primero, si practicas Bikram Yoga, tu sistema inmune va a estar mejor que nunca ha estado. Entonces, después, vete a vivir con los leprosos si quieres, no te va a pasar nada, ¿sí? Eso es lo primero. Sí. Pero realmente, no hay diferencia de un lugar donde practicas Bikram Yoga que cualquier gimnasio. En un gimnasio la gente suda, espero. Sí, ¿no? Exacto. No creo que suden tanto, pero sí sudan, ¿no? Definitivamente no sudan Ahora, tanto. si te fijas, lo haces en tu lugar. Los que hacemos Bikram Yoga todos los días, si tú te fijas, no huele a sudor. No. ¿Por qué? Si tú sudas un poco al principio, lo primero que sale pues, es la mugre, que es lo que huele feo. Cuando sudas chorros como tú sudaste, pues realmente lo que estás es desprendiendo, ¿no? Ya mucho líquido. Alguien que suda todos los días no huele feo nunca. Pues para finalizar y agradecerte todo, me quiero ir con una última pregunta. Al final tú dices, este es el mejor día de su vida y lo transmites y lo dejas muy claro al final de la clase. Durante muchos tiempos de la clase te vas sintiendo increíble, pero en el final dices, este es el mejor momento del día de sus vidas. Entonces, es algo ya superior, ¿no? Uh-huh. No sé cómo, la verdad, hasta las palabras se me van, pero increíble. Es un estado que se logra a través de la combinación de la intensidad de la práctica y de que la práctica requiere tu concentración y que tu mente esté concentrado en eso. Entonces llegas a un punto en donde el cuerpo está purificado y reactivado, ¿sí? Y organizado y en armonía. Y tu mente está en paz, porque ya no estás pensando en nada, de repente caes ahí, pero estás consciente. No es lo mismo que estar en ese estado a medio de, después de 3 años, de 3 horas de estar dormido, ¿no? Sí. Estás en el sueño profundo y no estás consciente, ¿no? Es ese gozo tan inmenso de no hay nada, o sea, estás siempre, no tienes que esforzarte por hacer ya nada, pero el cuerpo está lleno de vitalidad y tu mente está muy clara, muy atenta, ¿sí? Esa combinación te da esa sensación de gozo y se llega al final. Lo que es muy bonito y que eso es lo que sucede es que ese estado perdura después de la clase. Luego regresamos a nuestra vida ordinaria. Sí.
y de repente sales y suena el teléfono y oye, te estaba buscando, ¿no? Y te empieza a involucrar otra vez a lo que estás acostumbrado. Sí. Conforme tú vas practicando, aunque esas cosas suceden, tú mantienes el estado con el que sales de la clase. ¿Recuerdas que te dije? Porque te estás entrenando a permanecer en ese estado independientemente de lo que suceda. Las cosas a nuestro alrededor suceden. Eso no lo podemos cambiar, ni lo podemos siquiera controlar. Claro. Pero podemos controlar nuestra relación con las cosas que suceden. Y cuando tú logras controlar tu relación con las cosas que suceden y permanecer completamente en paz y con alegría, gozo y con amor hacia lo que sucede, sin importar lo que sea, eso es, podríamos decir, el fin último, lo que el ser humano tiene que llegar. Porque entonces, no sé si alcanzas a percibir, entonces siempre estás en gozo. Y realmente el ser humano es un ser. Imagínate que después de 14 billones de evolución surge el ser humano con este cuerpo, esta mente. ¿A poco eso fue algo que se creó para sufrir, para tener enfermedades? No. Claro que no. El ser humano es creado para sentirse bien, para sentir gozo, para estar en paz, para celebrar. Eso es el objetivo. No tenemos a nuestro alrededor las herramientas para hacerlas, pero tú sí ya la tienes y ya la conoces. Ahora lo único que tienes que hacer es usarla. Y sí, efectivamente, esa sensación un día va a ser la sensación que va a estar contigo siempre, y sí tienes que darle mantenimiento. Eso no hay de otra. Es como el carro, lo manejas y le tienes que dar mantenimiento, le tienes que cambiar el aceite. Hacer Bikram Yoga es darle el mantenimiento a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu todos los días, para que todos los días se sienta mejor que nunca, ¿no? Es increíble que a cambio de 1 hora y media de tu vida puedas tenerlo todo. Claro. ¿Sí? Pero ese momento al final de la clase es una probada para decir, es que esto quiero, así debería de ser. ¿Cómo lo hago? Pues vengo mañana. Entonces, ¿cómo es que regresamos? Porque cuando te empieza la clase dices, voy a sufrir. O sea, durante la clase hay esa sensación cuesta trabajo. Pero ¿por qué regresas? ¿Por qué la haces? Porque sabes que las siguientes 22 horas y media tu vida va a ser mejor que nunca. Entonces, ¿qué importa que te duela un poco cuando haces yoga? ¿Qué tiene? No importa. Si a cambio de eso, todo lo demás va a ser maravilloso. ¿Sabes? A mí me gusta mucho una cosa que dice mi amado maestro Bikram. Él dice, la cosa más difícil que hagas en tu vida cada día, que sea Bikram Yoga. Lo más difícil que hagas, que sea tu práctica de yoga. Imagínate cómo es el resto del día. Sí, no. De bajadita. Exacto. Suavecito. ¿No? Sí. Muchísimas gracias, Ulises. Es un honor. Yo te quiero agradecer a ti porque quizá alguien que nos esté escuchando, una persona, se va a acercar y va a probar Bikram Yoga. Y esa persona, yo sé, ojalá seas tú, esa persona, su vida va a ser mejor de lo que se pueda imaginar. No importa cómo sea ahorita, va a ser mejor. Y ya eso para mí es un regalo que tú me has dado, porque yo voy a saber que la vida de ese ser es mejor, que tu vida va a ser mejor, y eso a mí me llena. Y no necesito nada más. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Ulises. Que tengas mucha luz. Y aquí te espero todos los días. Aquí estaré, claro que sí. Ya verás, aquí estaré todo el tiempo.